que el tema de estudio del desempeño extraordinario de los profesores de contratación horaria que imparten las asignaturas profesionalizantes en la carrera de Administración de Empresas y Diseño Gráfico de la Universidad Politécnica de Nicaragua en el turno matutino en el primer semestre del 2013. Este estudio, esta propuesta está hecha por el maestro Javier Talavera, el licenciado Roberto López y su servidor Harlet López. Bueno, como objetivo general, nosotros para este estudio tenemos que construir un modelo de actuación que pueda ser replicado por los docentes de las carreras de Administración y Diseño Gráfico a partir de los factores objetivos y subjetivos identificados en el rendimiento extraordinario. Antes de seguir con la presentación, quisiera hacer una aclaración. ¿Por qué nosotros elegimos la carrera de Diseño Gráfico y Administración de Empresas? Bueno, uno de los factores de la elección de este nombre es por el conocimiento que tenemos. Bueno, en el caso del maestro Javier Talavera, es el coordinador de la carrera de Administración de Empresas, el licenciado Roberto López, el secretario general, el secretario académico de la Escuela de Diseño, y yo, bueno, como parte del staff de docentes de diseño, de la Escuela de Diseño también, pues tenemos conocimiento y queremos sobre todo actuar específicamente en esas dos carreras. Como objetivos específicos, bueno, tenemos estudiar la vocación docente a la luz del rendimiento extraordinario. El número 2 sería, en este caso, analizar la práctica deliberada del docente que le lleva a desarrollar un rendimiento extraordinario. Y la número 3 sería valorar los factores externos e internos que inciden en el docente para tener un rendimiento extraordinario. Ahí podemos ver las asignaturas que comprenden las asignaturas profesionalizantes de la carrera de Administración de Empresas, y en el caso de diseño también, que generalmente son estas asignaturas son como modelo. La Escuela de Diseño pues tiene un sistema bastante interesante que es el proyecto de integración de materia, y entonces en ellos las carreras de diseño gráfico o de diseño como tal pues son las que rigen esos diseños. Aquí nosotros podemos ver a algunos actores de la vida cotidiana. Podemos ver, nosotros sabemos por ejemplo de que en el caso por ejemplo de medicina hay mucha gente extraordinaria. En el deporte, ahí podemos ver al señor Albert Einstein, creador de la teoría de la relatividad, Juan Manuel Márquez, un deportista famoso, Ramón y Cajal, un científico, y el señor, creo que todos lo conocemos, pues Gabriel García Márquez, que se ha desempeñado en el campo de la literatura. Pero nosotros nos preguntamos, ¿cómo nosotros sabemos ser un docente extraordinario? O sea, esa es la parte del estudio de nosotros, y queremos encontrar esos factores que hacen que un docente sea extraordinario. La sociedad, ¿por qué nosotros metemos a la sociedad en este tema? Porque la sociedad nos da una tarea, a nosotros como universidad, pero sobre todo como docentes, en hacer o crear las generaciones que van a regir el futuro de nuestro país. Entonces, en el caso de la sociedad, pues establece un pacto con nosotros, establece un pacto social para la formación de esos profesionales. Dentro de los primeros datos que nosotros encontramos a la hora de, bueno, preguntamos cuáles son los elementos que se necesitan para ser docente en la UPOLI. Bueno, ahí tenemos algunos de ellos. Bueno, en primer lugar tiene que ser licenciado, debe tener experiencia laboral en el campo en el cual se desarrolla, experiencia docente, motivación, tiene que conocer el perfil de la carrera, porque si no conoce el perfil de la carrera, pues no puede desarrollar su sílabo. Y bueno, tiene que tener conocimiento del modelo educativo y académico de la UPOLI. Dentro de los antecedentes la universidad ha hecho grandes aportes en el campo docente y ha desarrollado algunas actualizaciones en el campo del modelo curricular, modelo educativo, transformación curricular. Ha hecho capacitaciones o actualizaciones sobre pedagogía, técnicas de enseñanza, educación virtual,
casualmente hace poco se acaba de abrir un posgrado, la especialidad en docencia, que es donde estamos nosotros, y la maestría en currículum. Dentro de la planta docente de esas asignaturas profesionalizantes sacamos algunos datos. Ahí podemos ver, por ejemplo, de que en administración de empresas lo comprenden la contratación de esas asignaturas profesionalizantes, la comprenden 11 de contratación fija, 11 de contratación horaria, 0 contratación fija, 7, y dentro de ellos tenemos 7 con grados de licenciatura, 4 con grados de maestría, y ahí tenemos en 0. En el caso de diseño tenemos 4 maestros de contratación horaria, 2 contrataciones fijas, 3 con grado de licenciatura y 1 con maestría. Dentro del modelo educativo de la UPOLI, considera al educador como un motivador y facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. También, dentro de algunos de los antecedentes, también a la DDA, bueno, primero mirábamos los elementos que han hecho, que la universidad ha hecho por nosotros, y ahora vamos a ver algunas otras capacitaciones que ha hecho el DDA, proceso de enseñanza-aprendizaje, planificación de docentes. Estos procesos lo ha realizado en las capacitaciones intersemestrales, proceso de enseñanza-aprendizaje, planeación docente, evaluación de los aprendizajes, etc. ¿Cómo nosotros justificamos nuestro tema? Bueno, hasta el día de hoy, la parte del desempeño docente ha estado caracterizado por algunos elementos. Por ejemplo, hay un concepto que se llama el modelo bancario de la educación, que es aquel que el maestro ayuda al estudiante, pero el estudiante solo recibe los conocimientos. Por eso nosotros, como vivimos en tiempo de cambio, nosotros estamos proponiendo, esos tiempos de cambio obligan a transformar los conocimientos, los saberes, nuevas destrezas, habilidades y competencias. O sea, nosotros hemos pasado de lo local a lo global, o sea, con el internet se ha globalizado, hemos pasado del aula de clase a la sociedad del conocimiento y a la sociedad de redes, pero sobre todo hemos pasado de lo que se conoce como rendimiento extraordinario, hemos pasado a la eficiencia, eficacia y efectividad. ¿Cómo nosotros o por qué nosotros planteamos este problema? Y nosotros tenemos lo que se denomina una pregunta orientadora. Dice la pregunta: ¿el rendimiento extraordinario está relacionado con la pasión o por la práctica continua en las asignaturas profesionalizantes? Esa es la pregunta orientadora o la pregunta que nosotros vamos a hacer. Y en el marco teórico, el maestro Javier Talavera nos va a hacer un recorrido para ver algunos de los elementos que tenemos en el marco teórico. El asunto del marco teórico de este trabajo que quisiéramos realizar está íntimamente relacionado con lo que ha sido mi práctica como docente. Yo soy graduado de la Escuela Normal de Estelí desde 1977, o sea, he dado clases más de 30 años. Entonces, la especialidad en docencia universitaria ha venido como a tocar estos cimientos de qué cosas hace, qué tiene la docencia que ha participado en la formación de tantos profesionales, que ha participado en la formación de tanta gente que tiene rendimientos extraordinarios. Entonces, nuestro estudio va orientado al rescate de la labor docente. ¿Qué tienen los docentes? ¿Por qué los docentes son buenos? ¿Por qué se habla de un médico extraordinario, un ingeniero extraordinario, de un deportista extraordinario, y no se menciona el docente extraordinario? Porque entonces nos interesa rescatar qué significa la experiencia en el aula de clase. Estar frente a un grupo de estudiantes es una tarea titánica en el sentido no solo de transmitir el conocimiento, sino en el sentido de dejar una huella indeleble en las nuevas generaciones. Entonces nos interesa ver cómo el aula de clase es un espacio de realización humana,
es un nivel trascendente de la búsqueda del conocimiento. No simplemente es que ahora llamamos a alguien del parque pues, que nos va a dar clase, sino que es un encuentro, una transformación, es una concentración mental que está exigiendo todas nuestras capacidades. Y entonces nos interesa rescatar, estudiar los factores que inciden en el rendimiento extraordinario de los docentes. ¿Qué es lo que lo lleva a ser bueno? ¿Lo lleva a ser bueno que repite la clase todos los días? ¿O lo lleva a ser bueno que lleva por dentro un talento? ¿Qué es lo que lo hace bueno? ¿Lo hace bueno la repetición o lo hace bueno que además que repite lo que vive enseñando, además de eso tiene por dentro un talento, una pasión, una voluntad, una actitud, una vocación o una práctica deliberada? Eso es lo que queremos ir estudiando para descubrir más adelante qué hace de la docencia un rendimiento excepcional. Esta señora, doña Marta Ares, que tuvo hace poco una especialista en asuntos de estos temas del talento humano, nos facilitará el entendimiento del tema al definir el talento como un conjunto de dones naturales o sobrenaturales con que Dios enriquece a los hombres. Pero además de eso, hoy se discute mucho que el talento hay que cultivarlo. Además, en las organizaciones, y la universidad no se escapa de eso, los talentos muchas veces están subvalorados. Entonces, ¿cómo están subvalorados? ¿Cómo no les damos el nivel que deben de tener? La sociedad lo castiga convirtiéndolo en uno más del bolsón y no dándole el nivel que él merece a la experiencia de enseñar y transmitir el conocimiento. Entonces eso hace que nuestra investigación tenga un significado de mucha valía, y discutíamos aquí los tres que podría ser una investigación que se le pueda proponer al CNU para ir creando un concepto que hace diferente, extraordinario el rendimiento de los docentes. En este sentido, el talento también es entendido como una actitud natural para hacer algo mayor que la mayoría de la gente. Este algo es bastante concreto, ya sea jugar al golf, vender cosas, componer música, liderar una organización. La realidad, y volvemos con el mismo concepto, al médico se le exige un diagnóstico preciso. ¿Qué se le pide al docente? ¿Qué le pide la sociedad al docente? ¿Cuál es el tipo de profesional que está exigiendo la sociedad? Y hoy se dice que la sociedad está exigiendo un tipo de profesional que pueda resolver problemas complejos y que pueda tomar decisiones en tiempos de incertidumbre. Entonces, ¿cómo la docencia puede acompañar esas exigencias de la sociedad? Estaremos entonces, si bien es cierto, al médico, al ingeniero, al deportista se le tiene una línea de indicadores que tiene que cumplir para tener un rendimiento excepcional, al docente también tendríamos que construirle su línea de base para ver si cumple con los requerimientos y con las necesidades que la sociedad le plantea. ¿Qué tienen estos docentes que son extraordinarios? ¿Cómo se diferencia un buen docente de un docente que no tiene esa competencia, que no tiene esa pasión, que además de haber practicado recurrentemente una clase por muchos años, no ha podido lograr ese desempeño extraordinario? ¿Qué los hace diferentes? ¿Por qué son buenos? Serán preguntas que van a ir conduciendo esta investigación. En la metodología, el profesor Roberto López nos va a ayudar. Es interesante tomar en cuenta que nuestra investigación tiene que ver con un grupo social determinado, y eso significa de que de alguna manera nosotros tenemos que partir de que tenemos una metodología etnometodológica. Este fue creado por el señor Harold Garfinkel. Es un sociólogo que de alguna manera toma importancia
a la sociedad, el estudio de la vida cotidiana de la sociedad. Entonces él dice cómo se maneja la sociedad, cómo se conduce en la vida diaria, cómo él trabaja, platica, hace los quehaceres y se introduce en la sociedad. ¿Cómo lo hace? Primero, ¿quién es él? ¿Cómo lo hace y para qué lo hace? Nosotros seguimos, entonces, se trata entonces de tomar en cuenta el sentido del trabajo, las decisiones y las conversaciones que tiene con la otra gente. Para conocer un poquito más de esta metodología, partimos que él no tiene que ver con la gente. Método es el procedimiento a utilizar para llegar al fin, y la logía es la investigación empírica que está basada en la experiencia, en la experimentación de la observación. El estudio de la hipnometodología tiene que ver con la observación, principalmente. Tiene características, se caracteriza por un estudio empírico, ya lo hablamos en la lámina anterior. Tiene que ver también con el estudio se estudia a través de la conversación y la observación, pero también se enfrenta con las reglas de la sociedad. Entonces, de alguna manera, ve el comportamiento de la sociedad, cómo lo maneja y cómo hace el ciudadano para romper con esas reglas. Entonces, tomamos como referencia nosotros y decimos: vamos a hacer un análisis ordenado, coherente, lógico de la práctica del docente que permite encontrar un sentido práctico a su forma de actuar en la aula de clase, enfocándose en la docencia como parte de la actitud cotidiana como maestro. Además, identificar el comportamiento con las normas que lo rigen, ya sea en el aula de clase como en la universidad. De alguna manera, nosotros vamos a utilizar los instrumentos de la observación, porque es un método cualitativo, no es cuantitativo, y de alguna manera la observación es la principal estrategia, que puede ser directa, participativa, la conversación, el análisis personal, las grabaciones, pero también nos podemos auxiliar de otros instrumentos, ¿verdad?, que están expuestos ahí. Los puntos que se estudian es el sujeto en sí, pero no el sujeto el qué, sino el por qué. Entonces, y de alguna manera también se estudia el entorno de ese sujeto. En el caso de nosotros, estudiamos también al maestro, su entorno en el aula de clase, la parte exógena que tiene que ver con la comunidad. Entonces, de alguna manera, el ámbito en que él se maneja en esta sociedad, para poder hacer este proceso investigativo. Acuérdense que nosotros tenemos más o menos, como es un semestre, tenemos un margen pequeño de docentes en el cual podemos manejar esa investigación fácilmente, de alguna manera, con los instrumentos que ya nosotros ya orientamos. Aquí tenemos un pensamiento que todos somos valiosos, inimitables y escasos. La docencia no es cualquiera que la puede ejercer, ¿ya? Y eso es un arte bonito y que de alguna manera nos ayuda a ser cada día mejores y reconocidos, algunas veces, otras veces no. Y yo me hice una serie de preguntas, que quisiera ver cómo a través de este protocolo podemos responderla teóricamente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo llegarán ustedes a las características del maestro extraordinario? Ustedes hablan ahí, planteado, incluso aquí están los autores donde van planteando y hablan, ¿verdad?, de los intelectuales, del talento, eso. Ese es un punto. Y el otro punto es porque cuando explica el profesor Talavera el marco teórico, ¿verdad?, entonces en el marco teórico aparece una serie de planteamientos en cuanto a características. Pero cuando yo me ubico a lo que ustedes van a aplicar como instrumento, y entonces luego cómo podemos llegar a esas características del maestro extraordinario, es un punto. Y el otro es, ¿verdad?, tenemos dos carreras, ¿verdad?, y aquí tenemos 10 docentes, 11 docentes. Entonces tenemos dos carreras,
que las dos carreras para mí son diferentes, o sea, por la misma estrategia y las metodologías que aplican, incluso, ¿verdad? En este caso, diseño, por ejemplo, está trabajando con la interdisciplinaridad, y entonces me ubico a la otra carrera. ¿Por qué me ubico en esto? Porque quiero lograr alcanzar unas características de un maestro extraordinario, ¿verdad? Ubicándome a lo que el maestro es y qué es lo que le va a marcar la diferencia del maestro. Yo quisiera pues, que me ampliara un poquito más de eso pues, para... Son válidas su observación, porque no tenemos el modelo. Entonces, al no tener el modelo, hay que construirlo, y hay que construirlo a base de la observación. O sea, la observación es lo primero, es el instrumento de mayor peso, ir a ver qué hace el profesor. Es como, yo he estado leyendo mucho sobre esto, y por ejemplo, ¿qué hace Messi? Dice que todos los jugadores hacen un entrenamiento, 500 tiros de penalti. Messi hace 200 más, hace 700. Entonces, eso lo hace ser que sea el hombre extraordinario. Entonces, ¿qué hace un maestro? Un maestro, entonces, primero, no es lo mismo un maestro que tiene 3 hijos, un maestro que ahora vive solo, es un rendimiento distinto, un maestro que ha invertido bastante en una buena biblioteca, la tiene en su casa, otro que no tiene porque no ha podido, un maestro que aunque le cueste, él va adquiriendo su propia bibliografía, y no es que tenga el montón, pero lo va haciendo. Entonces, creo que eso va a ser algo bueno si lo logramos hacer, tener como el instrumento que me diga el maestro extraordinario tiene que llenar esto y esto y esto y esto. Y ahí, claro, la observación como número 1, pero además la conversación, ahí en este método que estamos explicando, el método es como pasar un día con un profesor. Pasar un día con un profesor de hoy, no es lo mismo el profesor que se baja del bus, ¿verdad? Y hay unos estudiantes hay un profesor que ya no está con nosotros, dice, no nos ponga ese profesor, porque desde que se baja del bus viene dictando. Cuando ya ha pasado por el puente ya hay todo fine. O sea, ¿cómo es ese? Pues ir un día con un profesor, toda su práctica, qué hace, cómo se divierte, cómo enfrenta la vida, los problemas, cómo se alimenta también, porque no es lo mismo venir con hambre a dar clase o venir bien nutrido. Bueno, todas esas cosas son las que van a ayudar a construir este instrumento, pues, que es el que vamos a tener un instrumento que nos ayude, y también el marco teórico de nosotros también puede tener ahí que hay mucha lectura sobre personas de rendimiento excelente, pero no tenemos, como que habría como un vacío, que no hay algo que hable del maestro, y queda ahí una parte que tiene un pedacito de eso. Ajá, pero tampoco es que hay poco, pues, algunas referencias, pero que han dejado huellas aquí en la universidad, por ejemplo, doña Gloria Padilla, pero habría que ver qué hizo ella para que nosotros la valoremos como una persona especial, pero tal vez en este trabajo rescatar muchos que han pasado por aquí como una breve referencia y que han dejado una huella y que han hecho mucho, pues, por la educación. Qué importante es que no solo nos estamos dirigiendo a un tipo de maestro y a una misma disciplina. Vamos a sacar de esas 2 disciplinas o de esas 2 carreras, vamos a sacar una matriz. Y de eso vamos a fundamentar nuestro trabajo. Y de ahí vamos a sacar lo que es ordinario y extraordinario. Nosotros hacemos una metodología en diseño, ellos hacen otra. Pero eso no significa
de que el maestro igual se prepara, igual lee libros, igual se actualiza, igual domina los sistemas de computación o los sistemas virtuales. Entonces, de alguna manera vamos a encontrar lo común, pero además lo extraordinario también, porque no podemos decir que solo en diseño vamos a encontrar profesores excelentes, también en administración de empresas. Y las carreras, como son asignaturas profesionalizantes, son maestros de experiencia, son maestros que ya tienen más de 10 años de trabajar en una empresa como administradores, o son grandes diseñadores que ya tienen su propia empresa. Entonces eso va a marcar la diferencia para poder hacer un buen trabajo. No solamente es tomar, bueno, el docente básico sin experiencia, sino que nosotros vamos agarrando profesionalizante. ¿Me entiendes? Profesionalizante. No estoy hablando básico de la asignatura básica, para que no se malinterprete, pero es el ordinario, el maestro que se toma como el que tiene más o menos un año de experiencia, que a lo mejor es asistente, sino que como son profesionalizantes, es asignatura profesionalizante y son de alguna manera profesionales en su especialidad, entonces van a ayudar a sacar esa matriz de comportamiento. La otra pregunta que me surge es ¿cómo ustedes van a valorar la vocación docente? Y esto, ¿cómo lo voy a valorar? Porque aquí, por ejemplo, ustedes van a indagar de los factores externos e internos que inciden en el rendimiento, está bien, pero también van a analizar la práctica del docente. Pero en este caso, ¿cómo van a valorar la vocación docente? Cuando ya ustedes han... Yo creo que esta investigación nos llevaría a estudiar mucho sobre psicología organizacional para poder ver todos esos conceptos de vocación, de talento, de actitud, porque son hábitos, por ejemplo, eso que está ahí, cómo se forma un hábito, cómo se forma la actitud, cómo es. Sí, serán temas muy grandes de investigación, pues. Por ejemplo, todos estos libros definen al talento como uno tiene talento si lo que hace le ilumina el rostro de alegría. Entonces, ahí se sabe que usted tiene talento porque usted está haciendo lo que le gusta. Si usted está haciendo lo que no le gusta, nadie va a saber que usted es talentoso. Entonces, desde allí, ¿cómo poner a la gente a hacer lo que le gusta? Entonces, vamos a ponerlo a dar clase en lo que le gusta. En lo que no le gusta no es talentoso, ni va a ser extraordinario, porque él simplemente está ganando un chapulín, pues. Lo ponen allí a dar producción 1, aquí es Juan Carlos, me ponen a mí allí, voy a pasar cada encuentro 1 hora de tortura, ¿no? Porque voy a estar haciendo, llegan alguien a evaluarme, me está evaluando donde soy débil, donde yo no voy a dar física, pues ¿cuándo? Es imposible. O al otro lo vamos a poner a que de desarrollo organizacional, también lo estamos, entonces por ahí también hay unos puntos que son, como uno realmente muestra que tiene rendimiento extraordinario si lo ponen a hacer lo que le gusta. Si lo ponen a hacer lo que no le gusta, el rendimiento de uno nunca alcanza lo óptimo. Entonces le dicen, anda a cerrar el portón ahorita. No, si es que eso no me gusta, andar cerrando portón. Poneme a dar clase. Allí es donde vas a ser bueno. Pero como el profesor de nosotros es un buen profesional que no estudió para ser maestro, ese es otro punto también. Entonces él viene a jugársela, pues, porque tiene que lucharla. Y entonces hay que formar a los profesores, y también eso podría ser otro punto. Estos profesores han llevado este tipo de formación, ahora analicemos cuál es su rendimiento. Ese podría ser otro enfoque que nos llevaría mucho trabajo. Realmente ustedes tienen una excelente bibliografía, yo los felicito, porque hay una excelente bibliografía y entonces pues ahí tendríamos que definir, pienso yo, las características
básica que podría tener un maestro extraordinario, para partir, ¿verdad?, de las teorías y luego, lógico, cuando se dé la investigación, entonces nos va a dar una respuesta. Sí, Roberto. Nosotros vamos a si se da la oportunidad de completar esta investigación. Después de esta investigación cualitativa, ya se puede hacer una investigación cuantitativa a través de las encuestas. Después de hacemos una matriz de quiénes maestros cumplen con los requisitos que nosotros encontramos. Y ahí podemos sacar, y también lo podemos hacer con los estudiantes, hacemos un cruce y podemos sacar más o menos la media de esa encuesta que hicimos, o de ese instrumento que nosotros hicimos. Y podemos definir más o menos cómo están nuestros docentes en la escuela, en las dos carreras, pues. Y lo podemos aplicar a toda la universidad en ese sentido. Por eso no solo está secada a lo cualitativo, sino puede irse a lo cuantitativo mediante el proceso de avance de la investigación. Bueno, me gustaría escuchar la opinión de don Carlos. También en el caso, estaba imaginándome cómo poder hacer una... Roberto hablaba de una matriz. ¿Por qué también se eligió la parte de administración de empresas y se eligió a diseño? Bueno, en primer lugar por las metodologías que se utilizan. Bueno, no estoy diciendo que administración de empresas sea bastante teórico, pero en el caso de diseño pues tiene que ver mucho con la parte la parte práctica. ¿Cuál es la idea también? Hacer dentro de los parámetros que nosotros utilicemos para desarrollar estos elementos, después para valorarse, los profesores son extraordinarios, también podemos ver como dicen, una media en una clase que es casi 100% práctica y en una clase que lleva práctica pero también tiene algunos elementos teóricos. Entonces, también puede servir de referencia para ser aplicada, por ejemplo, en el caso de enfermería, que también tiene mucha parte práctica. Entonces, eso también sería otro de los elementos que nosotros miraríamos a la hora del estudio. También, Roberto me está recordando también que en el caso de los maestros de diseño, como eso tiene que ver mucho con la parte del talento y la vocación, pues la mayoría o muchos de los maestros de la carrera de diseño también son jóvenes. También ver la comparación entre los jóvenes, podemos ver que la coordinadora de diseño de producto es una joven y Liona es una persona joven. Entonces también ver esas diferencias, o sea, que los parámetros que nosotros utilicemos después se puedan medir y puedan ser aplicados tanto como a jóvenes y adultos a una asignatura meramente práctica y a otra asignatura que lleva práctica pero también lleva mucha teoría. Bueno, lo felicitamos. ¿El profesor va a leer? Sí, solo leerles la letrita chiquita de la portada de este libro. Dice, el poder de los hábitos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la vida y en la empresa? Y el otro dice, descubre cómo funciona el optimismo y cambia tu forma de ver la vida. Entonces son temas bonitos. Las sociales. Allí también en internet los resumen. El libro son caros. Bueno, lo felicitamos, realmente es muy interesante y le quiero decir, ¿verdad?, que no es que si nos deja, hay un compromiso de los especialistas en docencia universitaria. Este protocolo le debemos a informe final. Y la universidad, con todo, ¿verdad?, toda la oportunidad que les ha brindado, espera la retribución de los especialistas en docencia universitaria. Entonces les quiero decir que sí, ¿verdad?, vamos a valorar mucho a ustedes, apreciaríamos de que veamos después cómo vamos a hacer la investigación para llevar al informe final. Usted decía, va a dar un gran aporte, realmente vamos a poder lograr y ver el docente, ¿verdad?, que tenemos en la universidad. Ahora que estamos trabajando en la metodología de la evaluación del desempeño, yo le decía al equipo, hay que definir el buen docente. ¿Por qué? Porque cuando uno aplica la evaluación del desempeño, entonces, ¿qué me está aplicando como criterio? Entonces,
esta investigación, este protocolo, nos va a ayudar a poder definir el buen docente. Entonces eso es muy importante para que todos nosotros, ¿verdad? Por lo menos, pues si somos buenos también, pero si no, pues vamos a que el docente vea, bueno, aquí nos referimos de 5 y 6. Bueno, yo lo felicito, a mí me gustó mucho el protocolo de ustedes, pues, y yo esperamos como institución que ustedes lleven al informe final este protocolo. Les voy a dar lectura al acta número 6. En la ciudad de Managua, los 22 días del mes de agosto de 2014, a las 4:30 de la tarde, en el aula H6 de la Universidad Politécnica de Nicaragua, realizan la presentación del trabajo titulada Titulación de la especialización en docencia universitaria, estudiantes Harley Manuel López, Roberto José López, Francisco Talavera Ramírez, con el tema el desempeño extraordinario de los profesores de contratación horaria que imparten las asignaturas profesionalizantes en la carrera de Administración de Empresas y Diseño Gráfico de la Universidad Politécnica de Nicaragua del turno matutino del primer semestre del año 2013. Los docentes maestra Scarlett Romero y maestra Valeria Guevara han realizado el trabajo después de haber realizado la presentación considerando las observaciones de los docentes lectores. La docente calificadora ha decidido otorgar las siguientes calificaciones. Vamos a dar cualitativo. Harley Manuel López, aprobado. Roberto José López, aprobado. Francisco Talavera Ramírez, aprobado. Firma maestra Margarita Guevara Doña,